Todo esto es relevante para nosotros porque en el libro de Amós hay 3 componentes que son la razón por qué el juicio de Dios se hace presente. Este libro no es fácil de leer, se trata del juicio de Dios, se trata literalmente del Dios que no va a ser burlado y va a cumplir lo que ha prometido. Las 3 cosas que ellos malinterpretaron, aquí está la interpretación, malinterpretaron, es que estos 3 componentes que son necesarios y que provienen de Dios, trágicamente, por mala interpretación, ellos lo tomaron, hablando del pueblo de Dios, los tomaron y lo que era bueno lo hicieron supremo. Lo que era bueno lo hicieron supremo. Entonces, lo que es la bendición, trágicamente, la abrazaron a expensas del que bendice. Entonces, cuando hablamos de esta generación, hablamos de una generación en el libro de Amós, es el siglo 8 antes de Cristo. Ellos tenían una prosperidad económica muy buena. Y en el Antiguo Testamento en particular, cuando hablamos de salvación, en el Antiguo Testamento hablamos de prosperidad económica, la salvación del enemigo en cuestión militar. Y eventualmente era un crecimiento donde estaban lo que podríamos decir religioso, o las iglesias, que no son iglesias en este tiempo, los lugares de reunión estaban súper llenos de gente. Entonces, en esas 3 cosas que no son malas y que, escuchen lo que voy a decir, hay un líder al cual no le hacemos justicia y queda olvidado en la historia, pero es el responsable de crear estos sistemas que eventualmente esa generación cientos de años después se beneficiaron, y es Moisés. Porque Moisés saca a un montón de gente de esclavitud y por 40 años de estar literalmente dando vueltas en el desierto, sacando un montón de gente sin identidad, sin sistemas, porque todo lo que sabían eran tener hijos en Egipto, tener hijos y trabajar duro. Eran esclavos, no tenían una manera de poder ellos desarrollarse como individuos. Moisés en 40 años, creemos que el libro de Éxodo en particular, el resto del Pentateuco, pero Éxodo en particular, es un libro que sienta, en inglés se dice blueprint, sienta las bases, son los planos de cómo discipular a las naciones. Y digo discipular porque la meta de la Biblia nunca ha sido simplemente salvar a la gente o que conozcan de Cristo. El punto es vivir como Cristo. El punto no es ir al cielo, el punto es traer al cielo a través de sistemas, el cielo a la tierra. Entonces, en Moisés encontramos ese liderazgo que toma un montón de gente, esclavos, sin identidad, politeístas, adoraban una multiplicidad de dioses en Egipto por 400 años y en 40 años él sienta las bases. Eso es relevante para nosotros porque estamos a semanas de elegir un presidente. Y la elección del presidente, independientemente cuál sea nuestro partido, nuestra preferencia, nuestras creencias, ese es el punto. El punto es que Moisés en 40 años sienta lo que se le llama la idiosincrasia, la cosmovisión, la ideología de cómo procesar un sistema educacional, un sistema gubernamental, un sistema del entretenimiento, un sistema de la familia, un sistema religioso. Trágicamente, cientos de años después, esos sistemas florecen porque Dios los instituyó a través de Moisés, pero trágicamente esta generación toma los sistemas y se enamora de los sistemas, en lugar de usar los sistemas para ir a Dios. A raíz de ello, lo que sucede, aquí está el punto, lo que sucede, este Antiguo Testamento, sabemos ahora históricamente que se filtra a través del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se filtra a través de la persona de Cristo. Entonces, este mensaje no está mal, simplemente está incompleto. Porque importantes que son los sistemas, esos sistemas son para apuntar hacia su cumplimiento. En otras palabras, el hecho de ser prósperos, nada malo con ser prósperos. El dinero es lo que llamamos amoral. Y decimos amoral porque implica que es neutro. El dinero sirve para hacer cosas muy buenas, pero también sirve para hacer cosas muy malas, ¿no es cierto? Es el mismo dinero y el problema no es el dinero, es el amor al dinero, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sistemas de gobierno, es obvio que los necesitamos, ¿no es cierto? Pero el problema con esta generación es que su confianza no estaba en Dios. ¿Estaba en qué? En sus sistemas. Entonces piensen en términos de cómo estamos navegando hoy en día nuestro gobierno. Y eventualmente, observen esto, es obvio que necesitamos un sistema religioso. Es obvio que necesitamos esta cuestión de continuar alabando al Señor. Pero aquí está el punto. Esta generación, trágicamente, en lugar de entender que esto era hacia un cumplimiento, que esto era para el fortalecimiento de una nación que fue escogida desde antes de la fundación del mundo, manifestada a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, el escogerlos como nación era para escoger al mundo. Trágicamente ellos se convierten en el objeto en lugar del vehículo. Una vez más, se hacen ellos la razón en lugar de ser el vehículo hacia la razón. ¿Por qué? Porque el punto no es la nación de Israel, el punto no son los judíos, el punto es un judío que eventualmente a través de estos sistemas, a través de esa cultura nace, a través de una virgen, un salvador, y su nombre es
Cristo Jesús. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Todo esto eventualmente en el Nuevo Testamento, con este tipo de problema, que es un problema de todos tenemos esta tendencia, si somos honestos. Es obvio que esto no se ve en el espejo, ¿verdad? Nadie se levanta en la mañana diciendo, yo soy bastante avaro. La palabra es greed en inglés. Nadie se levanta en la mañana diciendo, ya tengo suficiente, ya realmente más no necesito. Siempre decimos que yo soy un go-getter, yo soy una persona luchista, me he esforzado, me ha costado, por eso tengo, por eso ellos no tienen. Esa es la manera en que típicamente pensamos. El Señor Jesús, lidiando con una generación diferente en cuestión de tiempos, pero el mismo problema, en el libro de Lucas trata ese problema. Y esa es la manera en que Cristo habla a su generación, al pueblo de Dios, y dice, a todo el que se le ha dado mucho, ¿sí? Y el mucho, otra vez, son una nación bendecida, ¿sí? Dice Cristo, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, a ese se le pedirá aún. ¿Cuál es el punto? El punto no es lo que se nos ha confiado, el punto es qué hacemos con lo que se nos ha confiado. El punto no es lo que tenemos o lo que no tenemos, el punto es que si aprendemos a ser fiel en lo poco, seremos confiados con mucho. Es el principio. Aquí está el problema, y eso es lo que espero que escuchen de mí esta mañana. El reto, si esto es lo que nos caracteriza hoy en día, si esta es tu historia y mi historia, que creo que lo es, ese es el reto. El reto es cuando nosotros como generación ponemos nuestra confianza en cosas que son temporales, perecederas, y que, esto es importante, que esto que está aquí es imperfecto. Y menciono esto porque ahorita en este momento nuestro país está con mucha tensión, con muchos problemas por la injusticia que hay. Aparentemente la situación racial, aparentemente la injusticia de mujeres, de niños, en fin, es un caos. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que tenemos que entender que esto nunca va a perfeccionarse. Nunca habrá iglesias perfectas, nunca habrá padres perfectos, nunca habrá esposos perfectos. En otras palabras, la perfección o la justicia correcta viene hasta que Cristo venga por segunda vez. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando los sistemas no son perfectos? ¿Qué hacemos cuando vean esto, cuando somos las víctimas de un sistema corrupto? ¿Qué hacer al respecto? Bueno, lo que hacemos es esto. Aprendemos a entender que independientemente dónde nos ha puesto el Señor, independientemente cómo está la situación, ya sea a nivel personal, a nivel familia, a nivel colectivo, independientemente entender que el sistema sirve para acercarnos al Señor y no podemos negociar la relación con Dios usando como excusa un sistema que no está funcionando. Aquí es donde voy, aquí es donde voy, eso es lo importante. La razón que esto es importante, que estoy diciendo, es porque eventualmente lo que va a suceder es que si esto es nuestra historia, que típicamente no se ve en el espejo, ¿ok? Gente con mala mayordomía la mentalidad del ser humano, la tuya y la mía, es esto: si está en mis manos es para mi consumo, si está en mis manos yo me lo gané, yo trabajé, es para mí, ¿verdad? Es lo que decimos normalmente. Estos son mis hijos, este es mi matrimonio, esta es mi vida, es mi juventud, es mi sexualidad. Observen esto, ese tipo de mentalidad lo que va a hacer es que esta palabra, que es la razón, véanme tantito, esta palabra de gracia es la razón por la cual ellos tenían esto. Es por gracia que el pueblo de Dios tenía esto. Lo que va a suceder es que esta gracia, en lugar de hacerse voluntaria, se va a hacer obligatoria. Entonces, cuando estos sistemas fallen, si este es nuestro contexto, trágicamente, y nuestro pensar es que esto es obligatorio, es entonces que nos vamos a sentir desanimados, decepcionados, y vamos a decir, por eso la iglesia no funciona, por eso el matrimonio no funciona, por eso mis padres cuando les confío y mira lo que hacen, por eso es que todos me decepcionan, inclusive Dios me decepciona. ¿Por qué? Porque lo que existía de preámbulo antes de que la necesitáramos es que asumimos que lo que tenemos lo merecemos. Que por ser una persona autónoma, por ser independientemente de qué es lo que hemos alcanzado, este va a ser el problema. Lo irónico de la historia en el libro de Amós es que ellos, teniendo todo esto que por gracia fue dado, convenencieramente se les olvidó que esa gracia, vean tantito, esa gracia lo que inevitablemente produce es juicio. Gracia y juicio, gracia y responsabilidad. En inglés es la palabra accountability. Gracia es tener la habilidad de no pensar que soy autónomo.
que nadie me dice qué hacer con mi vida. Si eso es gracia. Gracia es literalmente ser libre de pensar que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que podían hacer lo que ellos querían. Y lo irónico de la historia es que esa mentalidad es lo que causa la desintegración de los mismos sistemas que ellos eventualmente eran buenos y los hicieron, ¿qué cosa? Supremos. O sea, los regalos, que en este caso es lo que acabo de enlistar, los regalos lo hicieron ídolos. Entonces los desintegraron, y vamos a leerlo ahorita, desintegraron la sociedad, desintegraron su sistema militar, desintegraron su economía. O sea, vamos a ver cosas bien difíciles de leer y el punto es este. En Amós capítulo 1 y 2 hablamos de la profecía en contra de las naciones vecinas del pueblo de Dios. Pero del 2:16 hasta el 6, son 9 los capítulos, hasta el 6 es juicio sobre aquellos que habían sido bendecidos con la mayor parte. Aquellos que fueron elegidos para elegir a otros. Aquellos que habían sido predestinados para predestinar a otros. Aquellos que habían sido bendecidos para hacer ¿qué cosa? Bendición a otros. Entonces, desde el momento en los cuales ellos se hicieron los destinatarios, el objeto, la razón de la bendición, es el momento en el cual trágicamente este mensaje emana, sale, fluye de la gracia. El juicio de Dios es para gracia. Les voy a dar el final de la película, espero que no se desconecten o que no se vayan, pero les voy a dar el final de la película. La razón que este juicio es necesario, ¿me han entendido? Eso es lo importante. No es tanto porque a Dios le interesa que hagamos lo correcto, lo cual le interesa a Él, que hagamos lo correcto con esto, pero a Dios le interesa tu vida. Entonces, cuando hablamos de juicio y de castigo, en la relación de Dios con su pueblo no es para destruirlos, es para traerlos una vez más a Él. ¿Captamos eso? Ahora, muchas veces no se siente que nos está trayendo a Él porque dices tú, ya no siento lo duro, sino lo, ¿qué decimos? Sino lo tupido. A veces dices tú, espérame tantito, o sea, está bien que sí, pero, o sea, eso sucedió hace 14 años, ¿cómo es posible que todavía estemos lidiando con esto? Y otra vez, sacas tus conjeturas, aquí está el punto. El punto es que llega un momento en el cual, cuando la situación aprieta, cuando la pandemia se hace presente, cuando la muerte llega y lo irreversible, lo que nunca pensaste que ibas a vivir, sucede. Lo que Amós está invitando a este pueblo, a nosotros hoy en día, es que aprendamos estos principios antes que los necesitemos. ¿Por qué? Porque van a llegar. Versículo 1, capítulo 5. Oye, esta palabra. La palabra oír típicamente en la Biblia es para hacer. No es nada más oír para tomar notas o decir, otra clase, otra reunión. No, es oye en el sentido de que tienes que actuar. ¿Qué es el problema? El problema es de que, escucha esto, reino de Israel, reino del norte, 10 tribus, abajo en el sur son 2, porque así dio el reino del norte de Israel, este canto fúnebre. Yo no sé ustedes, pero servicios fúnebres son difíciles. Aún cuando la persona sabemos que está en el cielo, pero es pérdida, ¿no es cierto? Es difícil. Entonces, en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, en medio de todo esto que está viviendo el pueblo de Israel, se aparece lo que tú y yo diríamos el aguafiestas. Viene con el mensaje pésimo que dice, hey, tranquilos, véanme tantito. Amós dice, esta es la palabra que tengo para ti. Lo que viene es un canto, en otras palabras, tu gozo, tu confianza, tu dependencia, tu artillería, tu militar, tu fondo de retiro, lo mucho que te esfuerzas, tu conocimiento, todo eso, ¿sabes en qué se va a tornar? Se va a tornar eventualmente en el hecho de que esto mismo, que es en lo que tú te glorías y en lo cual tú lo usas como reconocimiento, es lo mismo que te va a causar llanto. Esa bendición la vas a tornar ¿en qué cosa? En maldición. Y no es tanto porque esto sea malo. Dios no se opone a la prosperidad. Dios no se opone a esas cosas. Es simplemente que lo que Dios no va a hacer, véanme tantito, Dios nunca va a hacer es competir con lo que Él mismo te ha dado. Él nunca va a permitir eso. Entonces, o Él es dueño de todo y esto lo usamos para bendición de otros, o literalmente Él bendice a otros a través de alguien más. E inclusive, si el punto es otros, si el punto es que Dios no te amó a ti ni a mí, ¿Dios amó a quién? Dios amó al mundo. Él amó al mundo al amarte a ti. Entonces, Dios no realmente quiere salvarte, Él quiere salvar al mundo a través de ti. Por eso es que Él escoge a Abraham para escoger ¿a quién? A otros. Es por eso que Cristo es conocido como el siervo sufriente. Es por eso que Cristo es conocido como el varón de dolores, porque Él viene con una misión, y la misión es la redención del mundo que fue comisionada a Abraham
a la nación y a la iglesia, y tanto Abraham como la nación como la iglesia hemos fallado. ¿Por qué? Porque la bendición la hemos hecho literalmente el ídolo. Literalmente pensamos que el punto de la historia es simplemente ir al cielo. Hacemos lo mejor que podamos, vamos a tratar de vivir esto correctamente y eventualmente vamos al cielo. Esa no es la meta. La meta no es cielo cuando muramos. La meta es cielo en la tierra mientras vivimos. ¿Cómo lo hacemos? Caminando en similitud a Cristo, aprendiendo a vivir una vida de servicio para el bien de la iglesia. De tal manera que es ahí donde entendemos que trae ese luto, y el luto aquí está. Va a ser bastante descriptivo y es triste de leer esto. Dice Amós, ¿ha caído quién? La señorita, la joven. El lenguaje que usa de una dama joven, que es la nación de Israel, y no volverá a levantarse. Históricamente está comprobado que cuando se aparecen los asirios y devastan el pueblo de Israel y los toman cautivos, la mayoría de estas tribus no regresan nunca más a volver a ser las mismas. Nunca más. Es lo que está profetizando. Dice, no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Esta tragedia es el tipo que dice, así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. Esa palabra es importante porque Él todo lo puede. Escuchen esto, la ciudad que salía a la guerra confiando con su poder militar. La que salía a la guerra ¿con cuántos hombres? Salía con mil hombres. Es aquella que quedará ¿con cuántos? Van a regresar con 100. La ciudad que confía en su contexto militar de tal manera que salía con 100 va a quedar solo con, otra vez, el punto de la historia aquí es simplemente regresar a esto. Y este lenguaje es el hecho de que Israel va a ser como una joven violada en público, a la luz del día va a ser violada Israel como nación. Y la razón es porque en su adoración, que era una adoración de labios, era una adoración convenenciera, es que ellos eventualmente experimentan la derrota militar. Observen lo que sucede. Ya hablamos de la vida cívica, la vida civil, la vida del gobierno. Ahora hablemos acerca de la vida religiosa. Así dice el Señor al reino de Israel. Porque todo esto es profecía, no ha sucedido, es profecía, viene. Pero esto de venir es una advertencia, y es una advertencia no tanto por lo que han hecho, eso es importante, si están tomando nota, eso es importante. Esto que acabo de decir no es tanto por lo que han hecho, es contra quién lo hicieron. No es más, el punto aquí no es la conducta de Israel que cambie, mejore, que el hijo se porte bien, que el matrimonio se vea mejor, todo es importante y ojalá las cosas cambien. El punto es entender que cuando fallamos, cuando pecamos, el problema no es lo que hacemos, que sí es un problema, el problema es contra quién lo hacemos. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Porque si el enfoque está simplemente en cambiar la conducta del individuo y dejar de, o lo mejor es regresar a, o tal vez es cambiar esto, o tal vez tratar esto, lo cual no estoy en contra que cambien las cosas, pero el punto es esto, ¿qué o quién es el punto de referencia? Y el punto de referencia es el Señor. El punto de referencia es el hecho de que el juicio que estoy trayendo sobre ti está basado en mi bondad. De que el hecho de que yo te confíe a ti, Lucas 12:48, el hecho de que yo te escogí a ti, el hecho de que yo te predestiné a ti es para bendición de otros. Entonces el problema es que lo que tú has hecho con lo que te he dado, no has declarado mi señorío. Por lo tanto, observen la misericordia de Dios. En medio del juicio, Dios dice, búsquenme. Y si me buscan, ¿qué va a suceder? Ya me dicho. Esto es importante, otra vez, esto es importante, sumamente importante. Si algo se llevan esta mañana, eso es lo que quiero que se lleven. Buscar a Dios, que es la razón que estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Espero, es la razón. Buscar a Dios, vean lo que voy a decir. Buscar a Dios no es algo que el pueblo de Israel hace o hizo. Buscar a Dios no es lo que tú haces o yo hago. Buscar a Dios es lo que nos pasa. Es la obra de alguien más a través de nosotros. Es como la salvación. Si piensen así, usemos la lógica. ¿Cuánto contribuimos nosotros en el nacimiento cuando nuestra mamá nos dio a luz? ¿Cuánto contribuiste tú para nacer? Aparte del dolor que le causamos a mamá. Esa fue la única contribución, ¿es cierto? Pero de ahí en fuera, ¿cuánto contribuimos? Eso es exactamente lo que contribuimos en la salvación espiritual. Contribuimos, Pablo dice, por gracia sois salvos, es a través de la fe y no por obras para que nadie, ¿qué es el punto? Eso es lo que estoy diciendo, que así como el proceso de salvación es la obra instantánea, soberana del Dios del universo, que simplemente actúa y salva, pues lo que hace el Señor, Él simplemente salva, ¿sí? Ese principio soberano, autoritativo, en su poder, es el mismo principio que se requiere en el regresar al Señor.
Está hablando de aquellos que ya son salvos. Sí, si no eres salvo, si esta mañana tú no conoces de Cristo, tu búsqueda al Señor es simplemente la salvación de tu alma. Gente sin Cristo no puede buscar al Señor. Estamos hablando de gente que le pertenece al Señor. Este pueblo ya le pertenecía al Señor, simplemente no se comportaba como tal. Sí vemos eso. O sea, en otras palabras, esta búsqueda al Señor no es algo que el pueblo hace, ni tú lo haces, ni yo lo hago. Es algo que nos sucede a nosotros. ¿Qué significa ello? Para allá va la cosa, ahí voy. Pero no acudan. Esta es la razón por la cual digo, yo no creo que aquí el punto es buscar a Dios. Porque si tú y yo buscamos a Dios, vean eso, si tú y yo buscamos a Dios, o cuando buscamos a Dios, o cuando pensamos que vamos a acercarse a Dios, o cuando decimos, ok, ahora sí vamos a la iglesia, ok, no, ya entendí, te prometo, Señor, que si me sacas de esta ahora sí. Ese tipo de actitud es esta, vean esto. Pero no acudan a Betel ni vayan a Gilgal. Son las ciudades de adoración donde estaban los centros de adoración de ellos, de los cuales dicen, y pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada, ¿qué cosa? Cautiva, y Betel, que son los lugares donde ustedes se reúnen a adorarme a mí, al Dios de la Biblia, será reducida absolutamente a la nada. La razón es esta: quiero que en lugar de que mantengan y estén perpetuando sus propias preferencias en cómo buscarme a mí, quiero que simplemente me busquen a mí, porque si me buscan a mí van a vivir. Vean un tantito. Una vez más, buscar a Dios no es lo que hacemos, es lo que nos sucede. Un agente foráneo lo hace en mí. ¿Por qué? Por aquí está el punto. Porque el buscar a Dios no está basado en la necesidad que yo siento de Dios. Es importante lo que sentimos, es importante escuchar este mensaje que viene de parte de Dios, de juicio, y mucha gente se acerca a Dios porque tiene miedo y porque piensa en el karma, que si te portas bien te va bien, te portas mal. Sí, escuchen lo que estoy diciendo. La razón de buscar a Dios, él literalmente está basado en que Dios nos ha buscado primero. Está basado en que en la búsqueda que Él ha hecho por nosotros, Él se dio a sí mismo, Él habitó entre nosotros, Él tomó nuestro lugar, de tal manera que el buscar a Dios, vean un tantito, buscar a Dios, el vivir no es la implicación de que la vida va a ser sin problemas. Sí, el buscar a Dios a través de un agente foráneo que lo habita en mí, a través del Espíritu Santo, es entender que vida no es la ausencia de muerte. Vida no es la ausencia de problemas. Vida no es simplemente que la vida sale como yo digo. Vida es literalmente una persona. Y esa persona no soy yo. Nada más, vida es una persona. Su nombre es Cristo. Eso es vida. Vida es la mentalidad de un nazareno. Vida es la manera en que Él vivió. Vida es la manera en que Él habló. Vida es la manera en que Él se comportó. Vida es la manera en la cual Él caminó. Vida es la manera en que Él simplemente obedeció al Padre. Eso es la vida. Y dice Él, no sea que Él caiga como fuego, hablando de Dios, sobre los descendientes de José. Fuego que devore a Betel, otra vez, lugares de reunión, sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten, vean esto, ustedes convierten el derecho, lo justo, ustedes lo convierten en amargura y ustedes echan por tierra, ¿qué cosa? Está haciéndolos responsables de que ustedes conocieron la verdad, ustedes tienen mi palabra, ustedes saben lo que es una conducta aceptable y siempre buscan, en inglés se dice loophole. Hay manera de siempre justificar por qué pienso como pienso, o por qué siento lo que siento, o por qué hago lo que hago. Esa es la clásica. En nuestra mente siempre estamos argumentando todo el santo día, ¿no es cierto? Todo el día estamos hablando ¿con quién? Conmigo mismo. Y siempre estamos justificando las cosas que hago. Porque en mi mente todo lo que hago tiene sentido. Por eso hago lo que hago, independientemente. Y Él está diciendo, ustedes no solamente se han corrompido en el sentido de que confían en su armamento militar, no solamente han corrompido los lugares de adoración en los cuales el distintivo de esta generación, de esta cultura, de esta religión, vean tantito, el distintivo es que no solamente es el Dios verdadero, pero es el único Dios. Es la cuestión del judaísmo, se le conoce como la adoración a diferencia de, ¿cuál es la diferencia? Politeísmo, muchos dioses. Es por eso que Él simplemente le está diciendo, se han corrompido y la corrupción de ustedes es que trágicamente la gracia que les di, al ustedes hacerla como algo obligatorio, pensar que ustedes lo merecen, pensar que lo que tienen es porque ustedes trabajaron, porque ustedes o sea, es la cuestión de que, otra vez, todos me deben. Dios me debe, mi esposa me debe, los hijos me deben, todos me deben. Donde me hago la víctima, vean un ratito, lo que produce es que perdemos otra vez esa perspectiva de lo que es justo y de lo que es injusto. De tal manera que cuando el juicio de Dios, cuando el castigo de Dios, cuando el Dios que pide cuentas, como Cristo dijo, al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar, al que mucho se le confió, mucho se espera de él. Cuando eso sucede, pensamos que Dios es injusto. Porque, o sea, yo siempre me he portado, hacemos la lista de cosas que yo hago. O sea, ¿cómo es posible? Malos son ellos. ¿Y cómo es que el malo prospera? Y a mí me va mal.
¿Se han preguntado eso? Porque empieza a cambiar el cuadro de tal manera que él termina diciendo, el Señor hizo las Pléyades y el Orión. Ese lenguaje que está aquí simplemente donde habla acerca de cómo él convirtió el día en la noche y cómo las aguas del mar las derrama sobre la tierra, hablando como de tsunamis, maremotos. Es el punto. Esto es otra vez tan difícil de leer porque uno es que esto es palabra de Dios. No sé si se dan cuenta de esto, pero cuando Dios habla, sucede. ¿Verdad? Otra vez, cuando Dios habla, sucede. Porque si no sucediera, no sería Dios. O sea, mucha gente piensa que es alegoría, no se aplica a nosotros, es para esa gente aquel tiempo. No. Escuchen eso. Es bien difícil leer esto porque históricamente sabemos que el año es el 722. 722 antes de que Cristo viniera, que se aparecen los asirios y van a sitiar estas ciudades del pueblo del norte. Y les va a llevar, porque son una potencia mundial, los israelitas en este tiempo, les va a llevar 3 años para ser conquistados. Pero cuando se presentan los asirios, que eran gente extremadamente mala y eran la potencia del mundo en ese tiempo, nadie les podía hacer frente a los asirios. En ese momento es cuando, quiero invitarles a que piensen esto, el riesgo es que cuando se presenta la prueba, el juicio, se presenta lo difícil, la tendencia del cristiano es pensar en un dualismo, porque eso es lo que Hollywood nos enseña, que hay un dualismo, que hay una lucha entre el bien y el mal, que a los que se portan bien les va bien, a los que se portan mal les va mal. Vean un dedito, esa es la realidad. Cuando la maldad se hace presente, que no la justificamos, hay cosas muy malas en este mundo, Dios nunca está en su trono tronándose los dedos, tratando de figurar qué hacer con esta situación. Dios nunca ha dicho ups. Dios nunca ha llamado una sección extraordinaria de negocios entre la Trinidad para figurar qué hacer con Estados Unidos, o con tu matrimonio, o con tus finanzas, o con tu duelo. ¿Sí me explicó? Dios siempre está en control. ¿Qué es el punto? Que cuando habla acerca de esta cuestión de las constelaciones, de la naturaleza, es porque los asirios adoraban las estrellas. Y le está diciendo a Israel, viene el pueblo que es mucho más poderoso que tú y va a hacer estragos contigo. Los va a devastar. Yo controlo a ese pueblo. De tal manera que la maldad, el sufrimiento, las tragedias sirven los propósitos de Dios. El reto para el cristiano es mantener una vida de confianza, dependencia en Dios cuando la vida no tiene sentido. Por eso es que acabo de decir un momento que el volvernos a Dios, arrepentirnos e inclusive confiar en Dios no es algo que hacemos. ¿Qué es lo que dije? Es algo que no sucede. Porque yo no sé si están en esa situación donde la vida no tiene ningún sentido, la situación no tiene ningún sentido. O sea, por más que has tratado, por más que has buscado, por más que y simplemente llegas a un punto en el cual dices, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, porque no sé exactamente para dónde moverme en esa situación. Es el hecho de que Asiria, siendo una nación sumamente poderosa y va a devastar al pueblo de Israel, Dios está en control aún en medio de eso. No voy a justificar lo que te ha pasado, no justifico lo que te hicieron y mucho menos lo que llegara a suceder en tu vida en cuestión de devastación, que nadie está exento de eso. Todo lo que estoy invitando es que aprendamos que el arrepentimiento, el regresar a Dios no es lo que hago, es lo que me sucede. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual el yo confiar en sus propósitos, cuando la cosa no tiene sentido, esa habilidad de confiar en Dios tiene que ser la habilidad dada de alguien más a mí. Es simplemente el Espíritu de Dios dándome la habilidad de hacer algo que literalmente es locura, que literalmente no tiene sentido yo confiar en el Señor cuando la cosa literalmente se ve de esta manera. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende, es el problema, odian la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. De tal manera está acusándolos. Por eso es como pisotean al desvalido, están abusando, están usando el dinero simplemente para su beneficio, de tal manera que ustedes que están construyendo estas casas de piedra no vivirán sobre ellas. Ustedes que han plantado sus viñedos no van a beber de ellos. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 28 Moisés al pueblo que está por conquistar la tierra prometida, al pueblo de Israel, la generación nueva, les lee la cartilla, les dice en el Deuteronomio 28, le dice todas las maldiciones que vienen sobre esa gente porque van a rechazar al Señor. Y el pueblo de Israel está bien contento. Ya, porque vamos a poseer la tierra. Ok, y Moisés dice, antes de que se me emocionen, dice Moisés, esto que les acabo de leer, estas maldiciones, aunque ustedes son mi pueblo escogido, vienen sobre ustedes si hacen lo mismo que hacen ellos. ¿Qué es el punto? Que Dios no hace acepción de personas.
Dios no va a ser burlado. Dios no va a simplemente hacerse de la vista gorda o simplemente porque soy salvo, eso automáticamente me pone en una situación donde me creo o vivo como si Dios me debe protegerme, cuidarme. ¿Qué dijimos de la gracia? Que es voluntaria. Dios no le debe absolutamente nada a nadie. De tal manera que lo que encontramos al ver esta palabra de Amós sobre ellos, dice él: yo sé cuán numerosas son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. De tal manera que ustedes, es por eso que en circunstancias como estas guarda silencio el prudente, porque estos tiempos, ¿qué tiempos son? Y otra vez, una vez más, la maldad no es simplemente por lo que hacen, es malo lo que hacen. La maldad es maldad porque en contra de quien lo hacen. Es el problema. El problema es Dios. El problema no es lo que hacemos, el problema es quién. En otras palabras, el punto de referencia del pecado del hombre no es simplemente lo complicado que es la vida, las consecuencias, es la justicia de Dios. Y ese es el mensaje y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Esto es importante porque si el punto de referencia es Dios quien termina diciendo: busquen el bien. En otras palabras, yo sé que ustedes están enamorados de su sistema militar, están enamorados de su riqueza, están enamorados de su sistema religioso. Yo sé que ustedes están literalmente vendados. Yo sé que no pueden ver eso, pero el Señor está interviniendo. El Padre está diciendo a través del profeta Amós a sus hijos, los cuales no se están comportando como sus hijos: busquen el bien y no el mal. Y si hacen eso, ¿qué va a pasar? Una vez más, esto que estoy describiendo no es lo que hace la iglesia, esto es lo que le sucede a la iglesia. ¿Por qué? Porque hace 2000 años caminó un hombre al cual le sucedió exactamente lo mismo a la inversa. Este hombre llamado Jesús, él era el bien, él era la justicia de Dios, él era la santidad de Dios, y él voluntariamente, ¿qué es lo que hizo? Cargó con el mal del mundo. Voluntariamente él absorbió el pecado. Él voluntariamente, literalmente, ¿qué hizo en un madero? Conoció. ¿Estuvo inconsciente? ¿Estuvo en terapia? ¿Fue traicionado? No, fue asesinado. ¿Qué estoy diciendo? Que así como el Padre pone y hace que le suceda al Hijo, es la misma experiencia reversible donde a nosotros tiene que sucedernos lo mismo. En otras palabras, esta es la intervención del Padre, donde es el Padre que permite, que hace que esto se lleve a cabo. El plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo es que Cristo no solamente fuera un siervo, sino un siervo sufriente. La cruz no fue simplemente cuestión de casualidad o del destino. La cruz de Jesús estaba estipulada desde antes de la fundación del mundo. La conversación entre el Padre y el Hijo fue de que yo te regalo, el Padre, yo te regalo a ti los que han de ser salvos, pero tú tienes que pagar el precio de redención por ellos. Entonces, esto que estamos hablando aquí no es accidental, tu vida no es accidental, pero es la obra de un agente que literalmente actúa en ti. Hombres y mujeres que entendemos que la salvación de nuestra alma, que el perdón de nuestros pecados no es lo que hacemos, es lo que nos sucede, es cuando recordamos que esta experiencia no está basada, no está basada esta experiencia en que simplemente tengamos convicción en el corazón esta mañana y simplemente oremos y digamos: me arrepiento. Eso es necesario y ojalá lo hagamos. El punto aquí es que el punto de referencia de tu arrepentimiento es contra quien hemos fallado, y hemos fallado a Cristo Jesús. El punto es que esto es iniciado por un judío. Por eso es que le decía al principio que el Antiguo Testamento no está incompleto, no está mal, está incompleto porque eso está apuntando ¿hacia quién? Hacia Cristo. Y hace 2000 años Él hizo ese trabajo, de tal manera que es aquí donde vemos a Cristo como el Señor, Dios todopoderoso, y donde esta experiencia de buscar al Señor es lo que Cristo está haciendo, ha hecho, sigue haciendo en tu vida. Así es que involucra tu voluntad. Yo sé que necesitas decidir y espero que decidas buscar al Señor en este día, pero yo no puedo seguir buscando a Dios como yo pienso que debo de buscarle. Yo no puedo seguir buscando a Dios de la manera en que a mí me conviene buscarle. Esta es la mañana en la cual Cristo establece el patrón, de tal manera que buscar al Señor es buscarlo de la manera en que Cristo buscó al Padre. Es la manera en la cual el Padre se relaciona con el Hijo, de tal manera que es lo que oramos, imploramos y deseamos que suceda en cada uno de nosotros.